estás en medio de nosotros, Señor, para responder, Señor, a las necesidades, Padre bendito, que tú ya conoces que nosotros tenemos. Y por eso hoy, Señor, de todas formas, nosotros te recordamos, Señor, que por amor a tu nombre, Señor, puedas tú venir, Señor, en esta hora y traer sanidad, Señor, a la vida de aquellos que han estado, Señor, padeciendo de enfermedades, Señor, en el nombre de Jesús. Que por tu llaga, dice tu palabra, Señor, hemos nosotros sido sanados, Señor, y hoy depositamos, Señor, en tu llaga, Señor, aquellos que han estado enfermos, para que puedan, Señor, recibir la sanidad, la salud en sus vidas, Señor. Que la palabra sea también como medicina, Señor, a sus huesos, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te rogamos que aquellos que no están en medio de nosotros sean benditos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que puedan, Señor, estar prontamente junto a nosotros para gozarnos en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que tu palabra hoy, Señor, venga como una espada, Señor amado, como un martillo también, Señor, para labrar en nuestra vida, Señor. Que sea como una semilla que dé fruto, Señor, a 100 por 1 en una buena tierra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ministranos de una quíntuple manera, Señor, te lo rogamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano. Quisiera platicar con usted de unos pensamientos que el Señor trajo a mi corazón en estos días. Quizá ni siquiera puedo decirle que estaba meditando, sino que sencillamente amanecí con ese pensamiento y empecé a meditarlo en sí mismo. Ahí sí empecé a meditarlo y es algo que a la larga o a lo largo de mi vida como cristiano, pues oímos muchas veces y nosotros nos preguntamos y sabemos, y a veces eso nos dificulta entender o se nos hace, no hemos sabido quizás, lo digo por mí, no lo digo por usted, pero quizás no hemos sabido nosotros, hermano, sumar esa parte de la palabra a lo que la Biblia dice, que no es por obras la salvación, sino la salvación es por fe. Amén. Es por la obra de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es por la obra de Cristo Jesús, hermano, en la cruz del Calvario. Eso es definitivo. Nadie se puede salvar si no ha reconocido esa obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y su señorío, y que Él puede perdonar nuestros pecados. Amén. Que nosotros no necesitamos, hermano, de darle a Él algo como para recibir de Él salvación. Para eso no, definitivamente no. La salvación es gratuita. La salvación es porque Él nos amó. La Biblia dice que el Padre amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y haber bajado, haber descendido a hacer una ofrenda a plenitud, una ofrenda completa, es que todo aquel que cree es salvo. Amén. Pero sin embargo nosotros, hermano, necesitamos entender que dentro de esa salvación, o a partir de esa salvación, cuando nosotros entramos a la salvación a través de Cristo Jesús, porque Él es la puerta y porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor y Él se dio para el perdón de nuestros pecados. A partir de ahí nosotros sí tenemos que hacer buenas obras. Amén. ¿Por qué? Porque las buenas obras nos van a servir a nosotros. Y fíjese que en estos días yo empecé a meditarlo porque el Señor puso, estoy seguro que el Señor puso en mi corazón esas palabras.
buenas obras. Y aunque de ello tenemos que hablar muchas cosas, tendríamos que hablar cuáles son las buenas obras, porque a veces solo decimos, hay que andar en buenas obras, sí, pero cuáles son, ¿verdad? Y quizá eso no lo veamos hoy, pero lo que sí le quiero dejar plasmado o plantado en su corazón es, ¿para qué sirven las buenas obras? ¿Qué hacen las buenas obras en nosotros cuando nosotros las realizamos? ¿Qué beneficios, qué cosas son las que traen para nuestras vidas las buenas obras a fin de que andemos en ellas? Y usted dirá, pero ¿por qué nos va a hablar de esto? Porque, hermano, como hijos del Señor, nosotros, todo este tiempo, hermano, a mí me ha cautivado muchísimo el saber y el entender que como renuevos de Dios, nosotros tenemos que estar siendo engendrados como hijos. Y usted sabe que para engendrar hijos, el engendramiento de los hijos no solamente es haberlo hecho en un acto sexual, sino que a partir de ahí, ese es el engendramiento en lo físico, pero también hay un engendramiento de su alma, hay un engendramiento de su espíritu. Por supuesto que nosotros tenemos que labrar en ello. Tiene que usted que engendrarles en cuanto a educación, enseñarles que sean buenos hombres y buenas mujeres, personas de bien, etcétera. Es un engendramiento. Al decir engendramiento, estoy hablando de todo lo que a ellos los va a hacer, hermano, desarrollar su vida para ser de alguna manera beneficiosos. Amén. Ahora, usted y yo, nuestros padres de alguna manera lo hicieron también. Pero Dios, hermano, es mucho más cuidadoso para engendrar a sus hijos. Es decir, nos da a nosotros todo lo necesario para desarrollarnos a fin de que podamos alcanzar, hermano, el máximo estado al cual Él nos ha llamado. Por ejemplo, a la novia la ha llamado a ser novia, esposa de Cristo. Amén. Entonces, ese es el máximo estado que debe de alcanzar la esposa de Cristo. Ahora, cada uno de nosotros tendremos que ir descubriendo a qué fuimos llamados. Por ejemplo, si usted fue llamado a un ministerio primario, entonces no le corresponde dentro de ese rubro, dentro de ese equipo, dentro de ese, ¿cómo diríamos? Dentro de ese llamamiento, gracias hermano, dentro de ese llamamiento no es una novia, pero tiene que tener un grado, tiene que llegar a una estatura. Por eso la palabra dice que nosotros, hermano, se nos ha delegado como ministros para poder llevar al pueblo a una estatura como la del varón perfecto. Entonces, para todo ello, y de hecho, aunque no creo que debe haber sido el texto base, pero si me busca Efesios 4:11, se lo voy a agradecer. 10, 11 y 12 me parece que es. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que todas estas cosas, el engendramiento que el Señor hace, es para que nosotros alcancemos ese nivel, alcancemos esas estaturas. De tal manera que entonces, hermano, no nos toque a nosotros ir a dar la talla a otro lugar. No sé si me doy a entender. Porque hay otros lugares para ir a dar la estatura, si hemos sido recibidos como hijos. Digamos, yo le voy a ahorita lo vamos a leer, le voy a decir algo. Hermano, ¿qué lugar se le ocurre a usted? ¿O qué lugar se le viene a mente que podría ser un lugar para darle esa estatura, llamémosle así, o ese nivel a un hijo que no se ha dejado o que no ha llegado a ser una persona de bien, por así decirlo? Una escuela militar, por ejemplo, la cárcel, ¿qué otro lugar? Campamentos, perdón. Ok, los boot camp, no sé cuáles son, pero me imagino cuáles son, ¿verdad?
Entonces, hermano, en el Señor, usted sabe que las cosas de la tierra son el reflejo de las cosas que hay en el cielo o en los cielos. Entonces, de alguna manera nosotros, ¿cómo? De alguna manera nosotros para llegar a la estatura, por ejemplo, hay quienes van a tener que ir a dar la talla del lavamiento de sus ropas a la gran tribulación. Hay otros que tienen que pasar momentos de cárcel en su vida para pagar el último cuadrante o hasta el último cuadrante. Hay quienes el Señor los lleva a situaciones de corrección. Por ejemplo, nosotros nos damos cuenta que José, por decir, ¿verdad? Un ejemplo, él tenía que llegar a una estatura de rey, ¿verdad? Él iba a gobernar, pero lo tuvieron que pasar por varias escuelas de administración no fáciles. Vamos, lo primero, porque digamos, él obviamente recibió la revelación de Dios y a través de los sueños y todo, pero no se había dado cuenta, hermano, que como me contaba mi hermano Ignacio, cómo se matan ciertos personajes de ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se suicidan ellos solos? Pues se suben en su orgullo y se tiran. Y entonces se mueren, ¿verdad? Son ciertos personajes de cierto país. ¿Cómo se matan esos ciertos personajes? ¿Cómo se suicidan? Pues se suben en su orgullo, que es tan alto que definitivamente se mueren, ¿verdad? Se tiran desde ahí. Pues José andaba más o menos por ahí. Tenía un orgullo un poquito elevado y lo tuvieron que llevar hay un lugar que se llama trapiche. No sé si usted sabe qué es el trapiche. La caña de azúcar, para sacarle el jugo a la caña, que le llaman guarapo y que después lleva un proceso para sacar el azúcar, lo tienen que meter en unas máquinas, y esas máquinas tienen unos rodillos, sí, grandes, que lo que hacen es que meten la caña y ahí lo pasan, hermano, y sale pero así, hecho papel, ¿verdad? Y le saca todo el jugo. Pero al final lo que dio sacó toda su dulzura, ¿verdad? Así debe de ser muchas veces la vida del cristiano, que lo tienen que pasar por el trapiche para quitarle cosas que no sirven y llevarlo a una estatura, a un nivel, para que entonces, hermano, pueda andar a la manera de Cristo. Amén. Ahora, quisiera entonces hablarle en esta noche, ¿y por qué le digo esto? Porque el Señor viene, dice la Biblia, por una iglesia como pura, santa, sin mancha, sin arruga. Pero también el Cantar de los Cantares describe que viene por una que tenga la capacidad, por ejemplo, de amamantar, es decir, que haya desarrollado en términos, digamos, de físicos de una mujer, tiene que tener madurez en su mente, pero también en su cuerpo. Entonces, el Señor quiere llevarnos a nosotros, hermano, a niveles donde cuando Él venga pueda decir: esta es la esposa que yo necesito. Tiene el nivel. Las medidas son exactas. Su mente está al nivel que yo necesito, que comprenda, que entienda. Y entonces la voy a hacer yo reina. Amén. Los ministros de igual manera, que puedan ser ministros que tengan la estatura que el Señor quiere para ministrar dentro de su templo eternamente. Y así a cada uno. Dios quiere darnos a nosotros los niveles, las estaturas que van a ser adecuadas para poder estar dentro del reino desarrollando lo que tenemos que desarrollar, porque el trabajo no termina aquí. Si dice la Biblia que las obras
obras continúan con nosotros después del velo, detrás del velo, entonces quiere decir que nosotros vamos a seguir desarrollando obras en Cristo Jesús. Amén. Pero las primeras que tenemos que desarrollar, son aquí, en esta tierra. Y entonces mi deber, mi deseo es darle a conocer a usted que al desarrollar esas buenas obras van a haber bendiciones, beneficios para nuestra vida. Y después vamos a ver cuáles son esas buenas obras. Amén. Entonces, vamos acompáñenme, vamos a ver algunas cosas sobre esto. Las buenas obras, así le titulé. Nada más, las buenas obras. Entonces, quisiera que me acompañara, leamos por favor Efesios capítulo 4, ¿verdad? Para tener quizá como texto esos versículos. Amén. Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, entonces, ¿para qué va a llevar o para qué instituyó el Señor esos ministerios? Para perfeccionar a los santos. Yo pregunto, ¿cuántos santos hay aquí en este lugar? Amén. Todos los que estamos en este lugar, si hemos recibido a Cristo Jesús. Amén. Entonces fuimos llamados a ser santos para perfeccionarnos a fin de que nosotros podamos desarrollar la obra del ministerio. Amén. Que es una de las tantas buenas obras que nosotros tenemos que hacer. Pero esas las vamos a ver otro día. Hoy lo que quiero es que nosotros veamos, hermano, lo que hacen las buenas obras, el resultado de las buenas obras cuando nosotros actuamos en ellas. Entonces, lo primero que debemos de decir es que las buenas obras, hermano, ya se habían dado, ya habían sido establecidas. Eso a mí en lo particular, hermano, me da a entender una vez más que nuestro Dios no es un Dios de planes B o de planes C. No. Nuestro Dios es un planificador por excelencia. Nuestro Dios es un Dios de planes U. Amén. O sea, únicos. Usted no vaya a creer que cuando nosotros nos portamos mal, el Señor dice, ay, a ver qué voy a hacer con este, ¿verdad? Porque este sí se porta mal. No. Ya tiene establecido qué es lo que va a hacer con nuestras vidas. Entonces, dice la Biblia en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Entonces usted y yo fuimos hechos o creados para hacer buenas obras. Ahora, en esto tenemos que entender que cuando dice que fuimos creados en Cristo Jesús, la Biblia dice que cuando nosotros entramos en Cristo Jesús, cuando nacemos de nuevo a través de Cristo Jesús, nosotros nos hacemos nuevas criaturas. ¿Me puede ayudar buscando ese texto donde dice, he aquí las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y todas están siendo hechas nuevas. Ahora, somos nuevas criaturas cuando nosotros en Cristo Jesús, o cuando recibimos la obra de Cristo Jesús sobre nuestras vidas, su señorío, el perdón de nuestros pecados, en arrepentimiento. Amén. Arrepentimiento, hermano, implica cambio de mente. Por ahí se empieza. Amén. El cambio de la mente es lo primero que tiene que existir en nosotros. Amén. Ok. No sé si tienen mucho frío. Veo algunos ahí con frío. Si no, le bajamos un poquito a los aires. Amén. Aquí está bien. Yo estoy perfecto. Pero no sé si los hermanos allá los veo con un poquito, algunos abrazándose ahí. Qué bueno, ¿va?
Así le expresa su amor también al que tiene cercano. Bueno, ¿lo tenemos? Leámoslo, por favor. Amén. Es 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ok, entonces, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, aquí tenemos que entender también, hermano amado, poner un poquito nuestra lupa, si usted quiere llamarle así, o acercarle un poco el zoom, a que dice que el que está en Cristo, no solo con Cristo, ¿ok? Porque decir que está en Cristo significa que tiene una permanencia en Él. Es decir, que está arraigado a Él. Es decir, que está metido en Él. Y que entonces la enseñanza, la doctrina y todo lo demás está llegando a Él para parecerse más a Él cada día. Ok, entonces, si nosotros estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Amén. Las cosas viejas, hay una versión que dice las cosas viejas van pasando y las nuevas están siendo hechas. Entonces, cuando dice aquí, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Entonces, ¿para qué las preparó? Ahí dice, las preparó para que anduviéramos en ellas. ¿Quiénes? Ajá, nosotros, los que nos metimos en Cristo. Los que estamos en Cristo, no con Cristo solamente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos metemos y permanecemos y empezamos a hacer su voluntad, y las buenas obras que aquí dice que son para los creados en Cristo, para hacer buenas obras, usted y yo ahora que lo hemos recibido a Él, lo que va a pasar es que vamos a andar en ellas. Fueron preparadas para que anduviésemos en ellas. Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿y qué tiene que ver eso? O sea, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es el beneficio? El beneficio que nosotros tenemos. El resultado de que nosotros andemos en buenas obras es que podamos, el resultado de hacer buenas obras es que podamos andar en ellas. Porque usted y yo podemos hacer buenas obras de vez en cuando, estando con Cristo. Pero si estamos en Cristo, entonces ya no solo las hacemos de vez en cuando, sino somos continuamente hacedores de esas buenas obras. Y cuando uno se hace hacedor de esas buenas obras, entonces sucede que uno anda en ellas. La palabra andar es aquí lo muestra de la siguiente manera. La palabra nos enseña que en Cristo nueva creación somos y que al entrar en Él o volver a Él, parte de nuestro desarrollo espiritual y enriquecimiento del mismo es hacer buenas obras, las cuales nos permiten avanzar, ya que podemos andar en ellas. Ahora, la palabra anduviéramos es una palabra griega que se lee peripateo, que significa andar en el camino, que significa comportamiento, que significa caminar alrededor. Es decir, usted sabe que el camino, ¿quién es? Cristo. Ahora, Él trazó ese camino para que nosotros pudiésemos andar no junto al camino, sino en el camino, porque junto al camino hay peligros. Por ejemplo, junto al camino hay rameras, junto al camino hay serpientes y hay otras cosas. Pero el Señor no quiere que estemos junto al camino. Junto al camino hay ciegos, están los ciegos, se pega la ceguera. Hay que estar dentro del camino, hay que estar en el camino. Por eso es que nosotros no podemos andar solo con Cristo, porque si andamos con Cristo significa que Él está aquí y nosotros vamos a la par de Él.
pero Él lo que quiere es que andemos en Él, es decir, adentro del camino. ¿Sí me estoy dando a entender? Ok, yo sé que tiene sueñito, pero ya lo voy a dejar ir. Este es temprano, hermano, apenas van a dar las 8. Entonces, nosotros necesitamos hacer buenas obras para permanecer en el camino. Amén. No estoy hablando de salvación, porque ahí ya entramos al camino a través de la salvación. Entonces mi resultado es que yo permanezco. Cuando hago buenas obras, yo permanezco. ¿Y eso qué denota de mí? Que estoy en Cristo, pero que soy una nueva criatura. Esa es la situación. Por eso es de, digamos, mucha gente dice, es que yo soy cristiano. Sí, pero se tiene que notar, se tiene que ver, tiene que hacer obras. No estoy hablando de caridad y que eso es parte de la verdadera religión, es lo que la Biblia enseña. Y tal vez pueda ser una parte nada más de las buenas obras. Las buenas obras van más allá de eso. Entonces, digamos, le voy a poner solo un ejemplo nada más de hacer buenas obras. Aquella mujer que llega con el Señor, quiebra su alabastro, unge su cabeza, sus pies, llora delante de Él, hermano, y todos se burlan de esa mujer. Y el Señor dice, déjenla en paz. Si esta buena obra ha hecho. ¿Cuál era la buena obra? El Señor dijo, porque esta me ha ungido, me ha preparado para mi muerte. Después vamos a hablar más despacio de eso, pero lo que quiero decirle es que nosotros, hermano, otra cosa, quebró su alabastro. ¿A cuánto equivalía el alabastro? ¿A cuánto equivalía lo que le dio? A casi un año de salario ahorrado. Entonces, ¿qué verdaderamente estaba derramando aquella mujer? Parte de su vida. Es decir, algo costoso para ella. Y por eso digo que el altruismo y los pobres siempre van a estar, dijo el Señor. Pero esa mujer lo que hizo fue que se derramó a sí misma, se dio a sí misma como una ofrenda, como la mejor ofrenda que tenía. Entonces, parte de nuestras buenas obras, cuando nosotros andamos en esas obras, hermano, es estarnos derramando continuamente delante del Señor, entregándonos nosotros a Él y haciendo que que las obras de la carne vayan muriendo en nuestra vida. No sé si me doy a entender. Que al decir andar, la importancia que yo veo en esto es que decir andar en ellas es estar muriendo, ya no ser yo. Se recuerda que el Señor Jesús dijo, el que me quiera seguir, ¿qué tiene que hacer? Primero dijo, niéguese a sí mismo. Entonces negarse a sí mismo es andar en buenas obras, en las que están establecidas en la palabra como buenas obras. Entonces yo vengo, permanezco y empiezo a andar en el camino. Voy haciendo las obras, voy haciendo las obras, voy haciendo las buenas obras, voy haciendo las buenas obras. Y eso hace que mis obras, que son muertas, ahí queden. Ya no haya más. Entonces yo puedo llegar a decir como el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, dése cuenta que nosotros al principio, con las buenas obras, decimos que nosotros somos los que tenemos que estar en Cristo. Pero cuando yo empiezo a andar en ellas, cuando yo estoy en esa permanencia, entonces el Señor es el que vive en mí. Es decir, como que ahora Él viene y es Él mismo dentro de mí. Me absorbe por completo.
y Él es el que se ve. Cuando ven entonces dice, oh, es Cristo, ya no es Él, es Cristo. Pero hay que permanecer en esas buenas obras. Hay que mantenerse haciendo esas buenas obras. No son de vez en cuando. ¿Sí me doy a entender? Bueno, sigamos pues. Yo le quiero dejar esta base porque después de eso, cuando vayamos a ver cuáles son esas buenas obras, entonces vamos a darnos cuenta, hermano, que aunque no es fácil permanecer en ellas, pero si permanecemos, entonces nosotros vamos a tener una vida de victoria, una vida de bendición, una vida de estatura delante del Señor, y alcanzaremos entonces el lugar que el Señor ha designado para nosotros dentro del reino. Amén. Ok. Esos son los planes que el Señor habla en Jeremías 29:11. ¿Se recuerda que dice Jeremías 29:11? Porque yo sé los planes que tengo para vosotros. ¿Cuáles son esos planes? ¿Ah? Amén. Planes de bienestar, no de calamidad, para darles el futuro que merecen. ¿Cuál es el futuro que nosotros merecemos? Según la palabra, lo que le estoy explicando. El futuro es, si usted fue llamado a novia, ser novia. Si fue llamado a ser ministro, llegar a ser ministro, establecerse en ese lugar, lograr el objetivo. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, pero necesitamos andar en ellas permanentemente, no solo un día, es permanentemente. Por eso es que se necesita testimonio en nuestra vida. Pero si nosotros lo hacemos de vez en cuando, ¿qué pasa? Si lo hacemos de vez en cuando, estamos dando a conocer, o estamos denotando que nosotros nos mantenemos más junto al camino que dentro del camino. Y eso no nos beneficia, porque no podemos alcanzar el nivel. Y para llegar al nivel, ya le dije que hay diferentes lugares para alcanzarlos. Amén. Ok. Eso ya no le gustó, pero pues es que necesitamos andar entonces en ellas, ¿verdad? Primera de Pedro 2:12. Y esta no le puse aquí color, pero dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, ¿por razón de qué? De vuestras buenas obras. ¿Qué pase? Al considerarlas, entonces, hermano, si nosotros nos mantenemos haciendo buenas obras, porque al decir aquí los gentiles, obviamente el apóstol Pablo le está hablando a los exiliados, a los judíos exiliados. Pero al decir la gentilidad en este pasaje, aunque en principio se refería a nosotros ahora somos el Israel espiritual. Amén. Entonces, ¿quiénes serían los gentiles? Los que espiritualmente están fuera de Cristo. Amén. Entonces, por eso nos habla el apóstol Pedro y nos dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable. Bueno, otra cosa es que la palabra del Señor nos habla a nosotros, hermano, de que debemos de procurar llegar delante del Señor irreprochables también. Entonces, dentro de los gentiles, y quiero hacer una aclaración dentro de esto. Muchas veces usted va a encontrar que la gente va a decir, lo que pasa es de que ahí en esa iglesia son hipócritas. Yo digo que no. Yo digo que lo que estamos tratando nosotros es de caminar en estas buenas obras, aprender a caminar en estas buenas obras. La hipocresía es que nosotros vivamos una cosa aquí y que afuera vivamos algo totalmente
opuesto a lo que vivimos aquí. Pero cuando nosotros estamos aprendiendo a vivir en las buenas obras, aquí vamos a estar aprendiéndolas y allá afuera vamos a estar nosotros peleando la batalla para ponerlas por obra. Entonces ya no es hipocresía, sino es un esfuerzo, es una batalla, es una pelea que continuamente nosotros tenemos. ¿Sí me doy a entender con eso? Ok, cierre paréntesis, y lo que le quiero decir es entonces que esa conducta debe de ser irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, los gentiles, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, es decir, al verlas, fíjese que hay un momento en el que el Señor, y tal vez si me puede ayudar con ese pasaje, me parece que está en Lucas o en Mateo, donde el Señor dice, ¿y por cuál de estas obras que les he mostrado de parte del Padre me van a apedrear? Entonces quiere decir que el Señor Jesús se mantenía haciendo las obras que el Padre de antemano ya le había trazado a hacer. Y eso, hermano, y ellos fíjese que le dijeron, no, nosotros por eso no te podemos juzgar, por ninguna de ellas te podemos juzgar. Ellos por lo que lo querían juzgar era porque él decía que era hijo de Dios. Leámoslo, si lo tiene, por favor. Amén. En Juan 10:32 dice, Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? ¿Ya vio? Muchas buenas obras eran las que el Señor Jesús hacía. Y él dice, ¿y por cuál me van a apedrear? Entonces, de igual manera nosotros, porque tenía una conducta irreprochable. Ahora, ¿para qué sirve entonces que hacer esas buenas obras? Para que al considerarlas, ¿qué hagan? En el día de la visitación. Entonces nosotros, hermano, al mantenernos en esas buenas obras, ¿sabe qué va a pasar? La gente va a empezar a glorificar a Dios y va a empezar a venir en el día de nuestra visitación, que es esta que ya estamos viviendo. Entonces van a empezar a decir, pero es que estos se mantienen en algo, tienen buen testimonio. Y van a empezar a glorificar a Dios. Y van a empezar entonces a ser salvos. Esa gentilidad. Es decir, el que no conoce a Cristo, pues. Entonces, ¿para qué sirven las buenas obras? Para que la gente llegue a glorificar al Señor. Para que la gente, los que no conocen al Señor, se acerquen a Él. Entonces usted y yo, dígale al que tiene al lado suyo, hagamos buenas obras, hermano. Miremos algo más. Bueno, estamos en buen tiempo. Tito capítulo 3 verso 14 dice, y que nuestro pueblo, oiga eso, nuestro pueblo aprenda a qué, a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes. ¿Apremiantes? Las primordiales, las esenciales, las que tienen prioridad. ¿Para qué? Ok. Entonces, ¿para qué tenemos que hacer buenas obras? Para tener fruto. Para que no estemos sin fruto. Entonces, bueno, en esto tendríamos que hablar muchas otras cosas, porque también Pedro habla y dice que a la fe nosotros le tenemos que añadir virtud. A la virtud le tenemos que añadir, ¿qué más cosas? Conocimiento, dominio propio, amor fraterno y etcétera, ¿verdad? Allá en 2 de Pedro me parece que es donde está. Usted léalo, son 2 cartas pequeñitas. Pero hermano, y dice, y todo esto, haciendo todo esto, vosotros no escasearéis en vuestro fruto. Ahora, yo veía que las buenas, entonces quiere decir que eso está relacionado íntimamente con las buenas obras. Pero eso lo vamos a hablar después.
Quizá el domingo, si usted se apunta, lo hacemos. Ocuparse en buenas obras es para que no estén sin fruto. Ahora, ¿por quién viene el amado? ¿O a dónde viene el amado? Según el Cantar de los Cantares. ¿Al huerto? ¿Pero a cualquier huerto? ¿A dónde viene? Al huerto donde desprenda fruto. Olor su fruto. Pero un olor grato. Un olor, hermano, porque recuérdense que también en la parábola de Jeremías me parece que es donde él dice, porque yo a mi viña la planté, la cuidé, la aboné, le puse de todo, ¿verdad? Le eché agua, la cerqué para que no llegaran los animales y se la comieran. Y al final, ¿qué dio? Fruto agrio. Fruto agrio. Entonces yo creo que nosotros, bueno, no nosotros, pues, sino, yo espero que nosotros no, ¿verdad? Yo espero que nosotros sí verdaderamente estemos ocupándonos en hacer buenas obras. Continuamente. Pero creo que aquel que da frutos agrios es aquel que lo hace de vez en cuando. Es decir, que no tiene una permanencia en las buenas obras, sino que su vida las abarca o las hace allá cuando se acuerda. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nosotros permanezcamos en esas buenas obras. Y eso nos va a dar como resultado mantener fruto, fruto agradable. ¿Se recuerda cuáles son los frutos del Espíritu? ¿Ah? Primero el amor, ¿verdad? De donde se desprende el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, etcétera, ¿verdad? Entonces, si usted empiece a relacionar, por favor, lo que la Biblia dice, la relación es, si yo amo de la manera en que la Biblia nos enseña, nos lleva a un nivel distinto, según Efesios, 1 Corintios 13. Y ese amor son buenas obras, de donde se desprende el gozo. Entonces quiere decir que andar en gozo es una buena obra. Tener paz es una buena obra. Entonces, yo cuando empezaba a relacionar todo esto dije, pues, nosotros verdaderamente a veces creemos que las buenas obras es darle 100 pesos a un hermano que está en dificultades. Y claro, le va a ayudar, pero eso no lo es todo. Porque a lo mejor usted se lo dio, pero al rato está, pues hermano, págamelo. Y lo empieza a hostigar. Entonces ya no lo hizo con amor. Mira, y ahora ya no son 100, sino que son 120, por lo que te has tardado. En el amor de Dios, dice aquel. Pero de Dios me guarde, porque, hermano, todas las buenas obras que nosotros tenemos que hacer, eso nos va a dar fruto en el Espíritu. O sea que las buenas obras son la permanencia en el camino. Es decir, ya están trazadas. Y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a hacerlas, a desarrollarlas, a fin de que demos estatura, frutos agradables. Amén. Ok. Sigamos otro poquito. Mire esto. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios, ¿qué dice? Procuren ocuparse en buenas obras. ¿Qué es procurar, hermano? ¿Ah? Procurar, a mí me gusta la manera en que los hermanos mexicanos lo dicen. Es que lo procura mucho. ¿Qué significa? Que lo cuida, que está ahí al pendiente, ¿verdad? Pero no así de vez en cuando, no. Si lo procura es porque está
de continuo en aquello. Entonces, nosotros, aquí dice la Biblia, procuren ocuparse en buenas obras. ¿Y qué pasa? ¿Qué va a pasar? Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces aquí quiero que usted vaya teniendo otra relación. La relación es, la Biblia dice que toda escritura es que, y útil. Entonces leer la escritura y aplicar la escritura son buenas obras. Porque es útil. Nosotros debemos de entender que la palabra fue inspirada por el Espíritu para nuestras vidas. Y eso nos va a llevar a nosotros, hermano, a caminar cada día a la manera de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el verbo. Porque Él es la palabra. Ahora, si la palabra está demostrada ahí, conforme al Espíritu, nosotros entonces vamos a empezar a entender cuáles son las buenas cosas. Usted y yo debemos de ir caminando cada vez más en las buenas cosas. Porque después de que sean buenas, esas buenas cosas, esas buenas obras, nos van a llevar a nosotros a ser buenos, bondadosos, a la manera de Cristo. Nos van a llevar ese cambio de la mente, porque las buenas obras, ¿sabe qué hace? Cambiar la mente. Y ese cambio en nuestra mente nos va a llevar a nosotros, hermano, a comprobar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, andar en buenas obras es cuando usted se sienta en su casa y empieza a leer las escrituras, está haciendo una buena obra. Cuando usted las toma, las guarda y las empieza a aplicar, está haciendo una buena obra. Y eso, dice, estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Entonces usted y yo vamos a empezar a ser útiles. Fíjese que me parece que es, y aquí lo apunto. Creo que es Filemón. Quizá si alguien me puede ayudar. Cuando el apóstol Pablo le habla a Filemón, que es una carta que tiene, creo, un solo capítulo, le habla y le dice a Filemón, no sé si ahí o en otro pasaje, le dice que ahora reciba a Onésimo. Onésimo quiere decir útil. ¿Lo tiene ahí, hermana Gaby? Sí, leámoslo, por favor. No sé si le podemos llevar el micrófono. Gracias. Como desde el 8, leo todo. Leamos un poquito. Okay. Dice Filemón 1:8. Ajá. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además prisionero de Jesucristo. No te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo no fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Ya vio? Entonces, Onésimo al principio era inútil. Yo no sé qué le hizo a Filemón, pero por lo que deja ver ahí, como que era la cuña, ¿va? Y por eso lo mandó al bote, a la cárcel. Es decir, era algo ladrón y por eso lo enjuició y lo llevaron a la cárcel. ¿Verdad? Entonces, hermano, aquel hombre no sabía hacer buenas obras. El apóstol Pablo le empezó a enseñar en la cárcel qué buenas obras tenía que hacer por la palabra, para que al salir de ahí, se recuerda que el apóstol Pablo dice, el que antes robaba, ya no robe más. Entonces, el que antes robaba, ahora sí ya no roba, está haciendo buenas obras. Porque la palabra así lo dice.
Iba a decir algo, pero a lo mejor no otro día, porque si no va a pensar que siempre le tiro a eso. Malaquías 3:10, léalo en su casa. Onésimo, entonces, su nombre decía que era útil, pero en principio fue inútil. ¿Por qué era inútil? No por tal vez ni por haragán o quién sabe, va, porque a lo mejor se robaba las horas de trabajo. Le voy a poner un ejemplo. Hay gente que dice, no, lo que pasa es que yo soy cristiano y entonces me voy a ir a orar al baño de la empresa. Si es hora de trabajo, no vaya a orar. Esa es hora de ir a trabajar. Está robando, es inútil, no está haciendo una buena obra. Pero si estoy orando, sí, pero no es una buena obra, porque le está robando el tiempo. ¿A quién le está pagando? Aunque pareciera que está haciendo una buena obra, pero no lo es. Ahora de su lunch, si usted quiere, vaya y, bueno, no usted pues, sino esa persona, ¿va? Vaya que se meta ahí a orar si quiere, a clamar. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí sí hizo una buena obra, porque es su tiempo. Eso es un ejemplo nada más. Si le ha pasado en algún momento determinado, pero ya no, gracias a Dios, porque ahora usted ya anda en buenas obras, no hay problema, ¿verdad? Pero los que antes robaban, ya no roben más. Amén. Cualquier parecido es pura coincidencia. Yo en realidad no conozco a nadie de ustedes, al menos en su vida diaria. Entonces debemos de ser útiles con las buenas obras. Las buenas obras nos hacen útiles. Amén. Sigamos. Ya voy a ir terminando en un poquito. Lo he dicho como 3 veces, perdón hermano, yo me voy a quitar esa maña, fíjese, porque si no solo lo ilusiono. Mire pues, usted me hace decir barbarias. Tito 2:6, así mismo, amén, dijo mi esposa. Oh, no fue mi esposa, ¿va? O es que oí una voz femenina por ahí. Ella dijo amén para que siguiera. Asimismo exhorta a los jóvenes a que sean ¿cómo? Jóvenes, sean prudentes. Hay que enseñarles a ser prudentes. Yo creo que algunos, como tienen muchas pasiones juveniles, también son imprudentes, ¿verdad? Estoy hablando de unos más viejos, de edad. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. ¿A fin de qué? Mire hermano, entonces, ¿para qué sirven las buenas obras? Para avergonzar al diablo. El adversario es el diablo. La palabra diablo significa adversario. Entonces, cuando llega Satanás y que el Señor lo reprenda, hermano, a querer acusarnos, las buenas obras que nos mantienen a nosotros con vestidos limpios, van a hacer que Él se avergüence de aquello. Entonces usted y yo debemos de mantenernos en todo tiempo como ejemplo de buenas obras. Y claro, hay que añadirle la pureza de doctrina, la dignidad, ser prudentes, palabra sana e irreprochable. Pero me estoy refiriendo a que seamos o que tengamos buenas obras, para que entonces el enemigo sea avergonzado en medio de nosotros. Digamos, no, la Biblia dice que como esposos, por ejemplo, nosotros si tenemos dificultades con nuestra esposa, debemos de arreglarla. ¿Para qué? Para que no haya estorbo en nuestras oraciones. Porque si no, entonces nosotros prácticamente tendríamos algo de que avergonzarnos. La Biblia dice, procura presentarte como héroe que no tiene de qué avergonzarse delante del Señor, que traza bien la palabra de verdad. Es decir, que vive conforme a la palabra de verdad.
Esas son buenas obras. Vivir conforme a la palabra de verdad es una buena obra. Y eso al final va a permitir que el enemigo se vaya avergonzado y usted y yo salgamos aprobados delante del Señor. Amén. Ok, entonces veamos una más, creo yo. Déjeme ver aquí. Sí, esta es la última, ahora sí. Gracias a Dios, dice alguien. Bueno, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 18. Y esta me gusta mucho. ¿Por qué? Porque las buenas obras, una de las cosas que hacen es enriquecernos a nosotros. Cuando hablamos de enriquecimiento, recuérdense que platicamos hace algún tiempo atrás que la verdadera riqueza empieza de adentro hacia afuera. Amén. Parte de nuestro enriquecimiento son las buenas obras. Dice aquí, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Tal vez alguien me busca un pasaje donde se habla de Dorcas, Tabita, dice, que en griegos se dice Dorcas, y usted va a ver cómo era esa mujer. Dice, enséñales que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, generosos y prontos a compartir. Entonces quiere decir que la generosidad y el compartir son buenas obras, son parte de las buenas obras. Ahora, ¿para qué? ¿O cuál es el resultado? Acumulando para sí el tesoro, oiga, de un buen fundamento. ¿Para cuándo? Entonces hacer buenas obras, ¿qué causa en nosotros? Un buen futuro. Por eso es lo que le decía, que el Señor dice, estos son los planes que yo tengo para darles ¿qué? El futuro que ustedes merecen. Pero ¿cómo aseguramos ese futuro en el Señor? Buenas obras, haciendo buenas obras. Siendo ricos, sí, gracias, siendo ricos en buenas obras. Para que, al decir, no es lo mismo decir tener buenas obras que decir soy rico en buenas obras. Porque ¿qué diferencia habría en tener buenas obras a ser rico en buenas obras? En la abundancia. ¿Verdad que sí? ¿Por qué se dice que una persona es rica? Porque tienes de sobra, pues un montón, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener muchas buenas obras. Por eso toda la palabra está plasmada de buenas obras, que ya fueron escritas de antemano para que andemos en ellas. Sí, amén. Leámoslo. Amén. Hechos 9:36 dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Está abundada en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿Ya vio? Esta era, pero en esa versión dice está abundada. Esta era abundada o vivía en abundancia, pero hay una versión donde dice esta era rica en buenas obras. No sé si alguien tiene esa versión. ¿Sí lo tiene aquí? Léalo por favor, hermano Angelito. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido en el griego es Dorcas. Esta mujer era rica en obras buenas y obras de caridad que hacía continuamente. Ok, entonces era rica en buenas obras. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros, que seamos ricos en buenas obras. ¿Para qué? Para que entonces tengamos, dice, acumulando para sí el tesoro de un buen fundamento para el futuro. Mire eso, para que puedan echar mano de lo que en verdad es vida. ¿Usted quiere ser como los costarricenses? ¿Sabe cuál es el dicho de ellos? Pura vida, mae. ¿Verdad? Maestro, pues. Pura vida, mae. Pura vida. Pero la pregunta es, ¿cuál es pura vida? ¿Cuál es la vida que nosotros? No, hermano, cuando lleguemos al cielo, entonces vamos a tener vida eterna. No, pero si nosotros tenemos que empezar con una vida abundante aquí. Ahora, ¿cómo vamos a vivir una verdadera vida de abundancia? Con buenas obras. Siendo ricos, abundantes en buenas obras. Por eso le decía, empezaba diciéndole, hay que permanecer en el camino que es Cristo. Porque entonces cada día que usted y yo nos vayamos, oiga esto, acostumbrando a vivir en buenas obras, nos vamos a ir enriqueciendo de las buenas obras. Y al enriquecernos
entonces nosotros estamos haciendo un tesoro, acumulando un tesoro para un buen fundamento en el futuro y que podamos echar mano. ¿Cuándo? Ahora, de lo que en verdad es vida. Gozarlo. Gozar verdaderamente la vida que nosotros estamos teniendo aquí. Al decir gozar, no es que todo el tiempo nos estemos riendo. No. Gozarla es que nosotros todo el tiempo podamos agradecerle al Señor tenerla. Y no decir, híjoles, y cuando se nos acabe. No, pues cuando se nos acabe, entonces empieza la eterna. Pero ya nos hemos acostumbrado a tener una vida rica en buenas obras. Amén. Póngase de pie en esta hora, en esta noche. Y por supuesto, yo lo que deseo es que a usted le haya quedado ahora el deseo, ¿verdad?, de empezar a buscar cuáles son esas buenas obras. Aunque las vamos a ir analizando, pero quisiera que al llegar a su casa, usted dijera, ¿cuáles son las buenas obras? Voy a ver cuáles son las buenas obras para ser enriquecido en esas buenas obras. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, nosotros nos acercamos en esta noche, Señor, delante de tu presencia. Mira, Señor, nuestras vidas, que lo que anhelan, Señor, es ser abundantes, Señor, enriquecidos en buenas obras. Por cuanto las buenas obras, Señor, en lo que hacen en nosotros, Señor, es que permanezcamos con frutos, que tengamos, que no nos hagan falta, Señor, los frutos que habremos nosotros de presentar delante de tu presencia, Señor. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nuestro deseo es hacer buenas obras, permanecer en el camino que eres tú, Señor,